Dudaban de ella. Susurraban a sus espaldas. El profesor intentó humillarla frente a todos, pero cuando ella tomó la tiza, hizo algo que nadie vio venir. Mónica Ellison entró al aula, con los dedos apretando un poco más de lo usual la correa de su mochila. El aire dentro estaba quieto, pero pesado, como si las paredes llevaran el peso de años de expectativas. No era nueva en esa sensación. Entrar en espacios donde ya dudaban de ella antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Pero hoy se sentía diferente. Tomó asiento cerca del frente, abriendo su cuaderno. A su alrededor, los estudiantes conversaban, en voz baja, algunos intercambiando miradas, otros revisando sus teléfonos, esperando a que la clase comenzara. El salón era enorme. Techos altos, filas de asientos que se extendían hacia el fondo, una gran pizarra dominando el frente, un lugar diseñado para hacer que los estudiantes se sintieran pequeños, para recordarles que debían ganarse su lugar. Aquí, el doctor Richard Henshaw entró. Su presencia impuso silencio de inmediato. Era un hombre cuya reputación lo precedía. Brillante, despiadado. El tipo de profesor que se enorgullecía de romper a los estudiantes antes de moldearlos en algo más fuerte. Pero no todos tenían la oportunidad de ser reconstruidos. Mónica ya había estudiado bajo presión antes. Noches largas, ejercicios complicados, competencias donde un solo error podía costarle todo. Pero esto era diferente. No se trataba solo de demostrar que entendía cálculo. Se trataba de demostrar que pertenecía. Henshaw colocó su cuaderno de cuero sobre el escritorio, mirando a la sala. Su mirada pasó por los estudiantes con suéteres de marca y blazers a medida antes de aterrizar en Mónica. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero casi. Señorita Ellison, dijo, alargando un poco su nombre, como si fuera una palabra desconocida. Vamos a ver qué tienes. Ven y resuelve esto para nosotros. Un suave murmullo recorrió el salón. No era solo el movimiento habitual de los estudiantes ajustándose en sus asientos. Era algo más. Interés, curiosidad, tal vez incluso diversión. Mónica sabía exactamente qué era esto. Una prueba, y no solo académica. Cerró su cuaderno y se levantó de su asiento, caminando hacia el frente con pasos medidos. No iba a apresurarse, no iba a dudar. Cualquier signo de nerviosismo sería visto como una confirmación de lo que ya pensaban de ella. Henshaw le entregó la tiza, apartándose. Ella miró la ecuación. Estaba diseñada para hacer tropezar a los estudiantes. Una función multivariante que requería tanto precisión como intuición. No imposible, pero lo suficientemente difícil, como para hacer un ejemplo de quien intentara resolverla. Oyó un susurro detrás de ella. Va a equivocarse. Otra voz, más escéptica que cruel, añadió. Vamos a ver si siquiera sabe por dónde empezar. Lo bloqueó. Los números siempre le habían hecho sentido de una manera que las personas no lo hacían. El problema no era si podía resolverlo, era si ellos estaban listos para que lo hiciera. Tomando una respiración, levantó la tiza e hizo su primera marca. Pero no iba a resolverlo solo de forma correcta. Iba a cambiar la forma en que la veían. En el momento en que la tiza de Mónica tocó la pizarra, el salón se quedó más en silencio. El ocasional ruido de un papel, el leve golpeteo de un bolígrafo contra un escritorio. Todo se desvaneció mientras las miradas se fijaban en ella. Se movió con precisión, escribiendo los primeros pasos sin dudar. El problema no era solo obtener la respuesta correcta. Era ser eficiente. Un enfoque directo habría funcionado, pero Mónica vio un camino más corto. Uno que omitía pasos innecesarios. Uno que alguien que realmente entendiera el material reconocería al instante. El doctor Henshaw se quedó de brazos cruzados, observándola atentamente. Su expresión habitual de indiferencia controlada se transformó en algo más enfocado. No solo estaba observando, estaba esperando que ella resbalara. Mónica llegó a 1960, la mitad de la solución, deteniéndose el tiempo suficiente para revisar su trabajo. No era duda, era costumbre. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente iba a examinar cada uno de sus movimientos, así que se aseguró de que no hubiera nada que pudieran cuestionar. Los susurros que habían comenzado antes se habían detenido. Los estudiantes que se habían intercambiado miradas con suficiencia, ahora se inclinaban hacia adelante ligeramente, algunos ajustando sus asientos, como si necesitaran una mejor vista. Siguió adelante. La ecuación se desmoronaba ante ella, pieza por pieza.
encajando exactamente como lo había predicho. Detrás de ella, alguien exhaló con fuerza. Está realmente haciéndolo. Otra voz, más baja, casi rencorosa, añadió. Y lo está haciendo rápido. El doctor Henshaw aclaró su garganta, moviéndose ligeramente sobre sus pies. Asegúrese de no saltarse pasos importantes, señorita Ellison, dijo. Su voz tranquila, pero con algo más afilado en el tono. Mónica no se dio vuelta. No, lo estoy. Un leve murmullo recorrió la clase, no por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. Calmadamente, firme, absoluta. Escribió su última ecuación. Rodeó la respuesta con un cuadro, y luego dio un paso atrás, dejando la tiza sobre el borde de la pizarra. Silencio. Por un momento, parecía que toda la sala estaba conteniendo la respiración. El doctor Henshaw dio un paso adelante, sus ojos escaneando el trabajo frente a él. No habló de inmediato. En cambio, trazó la solución con sus dedos, verificando cada transición. Cuanto más tiempo estuvo allí parado, más claro se volvía que no buscaba confirmación, estaba buscando un error. Mónica lo observaba con los brazos cruzados, esperando. Finalmente, Henshaw soltó un corto suspiro. Su mandíbula se movió mientras volvía a mirar a la clase. Un enfoque poco convencional, dijo, pero correcto. Las palabras flotaron en el aire, y en ellas había una admisión que no esperaba hacer. Luego, desde el fondo del aula, otra voz habló. Eso no solo fue correcto, dijo la doctora Elaine Parker, levantándose de su asiento. Eso fue brillante. Pero mientras un profesor la reconocía, el otro no estaba listo para dejar que este momento le perteneciera a Mónica todavía. Los dedos del doctor Henshaw golpeaban suavemente el podio mientras procesaba lo que acababa de suceder. Su habitual sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por algo más rígido. Volvió a mirar la pizarra, echando otro vistazo al trabajo de Mónica, buscando un defecto, una debilidad, cualquier cosa que le permitiera retomar el control del momento. Los estudiantes permanecían congelados en sus asientos, con la atención fija en lo que sucedería a continuación. Mónica podía sentir sus miradas, el peso de sus opiniones cambiando. Algunos esperaban que tropezara, pero ahora esperaban el siguiente movimiento de Henshaw. Interesante, dijo finalmente, con voz medida. Pero echemos un vistazo más de cerca. Mónica exhaló suavemente, ya anticipando su siguiente movimiento. Cuando alguien como Henshaw perdía el control de la narrativa, no admitía derrota. Redirigía. Tomó un trozo de tiza fresco y subrayó parte de su solución. Elegiste evitar el método tradicional aquí, pasando directamente a la transformación de la derivada. Se giró, inclinando la cabeza. Dime, señorita Ellison, ¿por qué asumiste que este era el mejor enfoque? Ahí estaba. Una trampa sutil disfrazada de pregunta. No estaba dudando de su respuesta. Estaba cuestionando su autoridad para tomar esa decisión en primer lugar. Porque el método tradicional introduce pasos innecesarios. Este enfoque elimina cálculos redundantes y llega a la respuesta más rápido. Algunos estudiantes se movieron en sus asientos. Algunos garabatearon notas, dándose cuenta de que ella acababa de explicar una forma más eficiente de resolver el problema que lo que les habían enseñado. Henshaw levantó una ceja, su expresión imperturbable. ¿Y si te dijera que cortar pasos puede, a veces, llevar a errores de cálculo? Mónica lo miró a los ojos sin titubear. Puede, pero no lo hizo. Una risa baja escapó de algún lugar de la sala. La tensión se rompió ligeramente cuando los estudiantes reconocieron lo que acababa de suceder. El doctor Henshaw frunció los labios, apretando más fuerte la tiza. La confianza es loable, señorita Ellison, pero pongámosla a prueba, ¿les parece? Se volvió hacia la pizarra y con movimientos rápidos escribió otra ecuación. Esta era aún más compleja, un problema lleno de variables, límites y exponenciales, diseñado para hacer tropezar a cualquiera que se atreviera a intentarlo sin una planificación cuidadosa. Se apartó, señalando hacia la pizarra. Vamos, a ver si tu método se sostiene aquí. Mónica no dudó. Avanzó, tomó la tiza y estudió la ecuación. Era difícil, eso estaba claro. Pero difícil no era imposible. Comenzó a escribir. Esta vez,
Sintió el peso de la sala de una manera diferente. No solo la expectativa, sino algo más: interés, curiosidad. Las miradas que antes la desestimaban ahora se habían transformado. Los estudiantes que apenas la habían reconocido, antes ahora se inclinaban hacia adelante, con los bolígrafos suspendidos sobre sus cuadernos, esperando ver cómo abordaría el problema. Trabajó a través del primer conjunto de transformaciones, moviéndose con la misma precisión controlada de antes. No hizo pausas, no dudó. La pizarra se llenó de cálculos, cada línea fluyendo sin esfuerzo hacia la siguiente. Pasaron 5 minutos, luego 10. El doctor Henshaw permaneció en silencio, observando mientras el problema se desarrollaba ante él. Finalmente, Mónica llegó al final. Rodeó su respuesta con un cuadro, tapó el marcador y dio un paso atrás. Se giró para mirarlo. Esa es la solución. Henshaw miró la pizarra. Su rostro no traicionó nada, pero su silencio habló más que las palabras. Luego, la doctora Parker se levantó desde el fondo del aula. Eso, dijo caminando hacia el frente, es nada menos que un genio. Pero mientras los profesores procesaban lo que acababa de suceder, el verdadero cambio ocurría entre los estudiantes. La energía en la sala había cambiado. Lo que había comenzado como una prueba silenciosa de las habilidades de Mónica se había transformado en algo más, algo innegable. Los estudiantes que antes apenas le prestaban atención, ahora se sentaban erguidos, con expresiones que iban desde la intriga hasta el asombro total. Algunos susurraban entre sí, no en burla esta vez, sino con genuina curiosidad. ¿Viste eso?, susurró uno. Saltó 3 pasos y aún lo resolvió bien. Otro respondió. Mónica los escuchó, pero no reaccionó. Simplemente regresó a su asiento, calmada y serena, como si no hubiera volteado por completo la percepción de toda la sala. La doctora Parker, ahora cerca de la pizarra, cruzó los brazos y estudió el trabajo. No solo es correcto, sino que encontró una optimización que la mayoría de los estudiantes ni siquiera consideraría. Se giró ligeramente, su mirada se desvió hacia el doctor Henshaw. Deberías estar impresionado. La mandíbula de Henshaw se apretó por un segundo, tan rápido que la mayoría no lo habría notado. Aclaró su garganta, ajustándose la corbata mientras avanzaba. Es ciertamente un enfoque diferente, dijo, tomando la tiza. Pero vamos a examinar. La doctora Parker lo interrumpió. No hace falta. Su tono era ligero pero firme. Ya lo revisé. Está impecable. Por primera vez, Henshaw dudó. Había construido su carrera siendo la última autoridad. En su aula, el que dictaba qué era correcto, qué era aceptable, qué merecía reconocimiento. Y sin embargo, ahí estaba una estudiante de primer año, una que claramente había subestimado, desafiando ese orden tácito sin decir una palabra. Mónica mantenía la mirada al frente, esperando lo que vendría después. Unos asientos más allá, un estudiante que antes se había reído de ella, ahora levantaba la mano. «Profesor», preguntó, dudando ligeramente. «¿Puede Mónica explicar cómo vio ese atajo? Ni se me hubiera ocurrido acercarme de esa manera». Mónica parpadeó, momentáneamente sorprendida. Esperaba resistencia, tal vez incluso más desdén. Pero esto era diferente. La doctora Parker asintió. «Es una excelente idea». Se giró hacia Mónica. «¿Te importaría guiarlos a través de tu razonamiento?». Por primera vez en el día, Mónica dudó. No porque no tuviera confianza en sí misma, sino porque nunca le habían pedido explicar su proceso de pensamiento de una manera que no fuera una prueba. Miró hacia la pizarra, reuniendo sus pensamientos antes de hablar. «Primero miré la estructura de la ecuación», dijo, su voz tranquila pero medida. «En lugar de trabajar con los pasos estándar, reconocí un patrón en los coeficientes que me permitió sacar algunos términos antes, lo que simplificó el problema antes de siquiera comenzar a resolverlo». Varios estudiantes asintieron, algunos garabateando notas, otros mirando la pizarra como si la estuvieran viendo de manera diferente por primera vez. «Por eso te saltaste el segundo paso», murmuró uno de ellos, casi para sí mismo. No era una suposición, era intencional. La doctora Parker sonrió levemente. «Exactamente». Henshaw permaneció en silencio, observando cómo la sala cambiaba a su alrededor.
Los estudiantes, que antes seguían su ejemplo, tomando sus juicios al pie de la letra, ahora miraban a Mónica de una manera que no lo habían hecho antes, con respeto. No fue instantáneo, no fue unánime, pero allí estaba, colándose, atravesando las suposiciones que existían cuando ella entró. Mónica no necesitaba su validación, nunca la había buscado. Pero ver cómo la duda en sus ojos se convertía en otra cosa. Eso era una victoria por sí misma, pero el verdadero momento de evaluación no estaba con los estudiantes. Era lo que el Dr. Henshaw haría a continuación. El Dr. Henshaw estaba de pie rígido al frente de la sala, su aire habitual de control deslizándose entre sus dedos. La clase ya no lo estaba esperando. Su atención se había desplazado hacia Mónica, hacia su trabajo, hacia la realización de que no solo era capaz, era excepcional. Él lo podía sentir, el cambio sutil en el aire. Los estudiantes, que antes colgaban de sus palabras, ahora lo miraban a él, esperando ver cómo respondería. Su agarre en la tiza se apretó. Bueno, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutral. Parece que la señorita Ellison tiene una forma única de abordar el material. Única. Una palabra que danzaba peligrosamente cerca del desdén. La doctora Parker, parada a unos pies de distancia, lo captó de inmediato. Yo diría que es avanzada, respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza. No solo resolvió el problema, lo optimizó. Eso no es solo talento, eso es dominio. Los labios de Henshaw se apretaron en una línea fina. Estaba acorralado, y lo sabía. Sus tácticas habituales no funcionarían aquí, no después de que Mónica se hubiera probado a sí misma tan decisivamente, no con Parker reforzándolo. Así que hizo lo que los hombres como él mejor sabían hacer, ajustó su corbata, forzó una sonrisa delgada y asintió. Sí, bueno, supongo que veremos cómo se desempeña en el próximo examen. Mónica no titubeó, pero entendió exactamente lo que quería decir. Esto no había terminado, pero no tenía por qué hacerlo. Ella había dejado clara su posición. Mientras la clase recogía sus cosas, los murmullos regresaron, pero ahora eran diferentes. Estudiantes que antes la ignoraban, ahora la miraban, con curiosidad, algunos con admiración, otros con una incertidumbre silenciosa, como si estuvieran recalibrando sus suposiciones en tiempo real. Uno de ellos, un chico que había dudado abiertamente de ella antes, vaciló mientras ella empacaba su mochila. Oye, dijo, frotándose la nuca. Eso fue impresionante. Mónica no se detuvo. Lo sé. Él parpadeó, luego soltó una pequeña risa. Está bien. Ella se colgó la mochila al hombro, caminando hacia la salida, con pasos firmes. Había pasado años demostrando su valía en espacios que no estaban hechos para ella. Esto no era nada nuevo. Pero hoy, algo había cambiado. No solo en la sala, no solo en la forma en que la veían, sino en la forma en que ella se veía a sí misma. Ella ya conocía su valor antes, ahora ellos también lo sabían. Porque el respeto no se da, se gana, y ella acababa de ganárselo. Mónica salió del aula. La puerta se cerró detrás de ella. El aire fresco de la tarde golpeó su piel, un contraste agudo con la tensión que había llenado la sala momentos antes. Respiró hondo, dejando que el peso de la última hora se asentara. Lo había hecho. No solo resolver el problema, no solo mantenerse firme frente al Dr. Henshaw. Había cambiado algo. Sacó su teléfono, desplazándose distraídamente por sus mensajes mientras cruzaba el campus. Apareció una notificación. Su amigo Jordan le había enviado un mensaje. Jordan. ¿Cómo fue la clase? Mónica sonrió con una ligera mueca, sus dedos volando sobre la pantalla. Mónica. Lo mismo de siempre, excepto que ahora Henshaw tuvo que tragarse sus propias palabras. La burbuja de texto apareció casi de inmediato. Jordan. No puede ser. ¿Qué pasó? Mónica pensó en cómo resumirlo en un solo mensaje. Mónica, digamos que pensó que podría avergonzarme, terminó avergonzándose él mismo. La respuesta de Jordan llegó en segundos. Jordan. Ese hombre ha sido un problema por años, ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Mónica soltó una risa corta. No era ingenua. Una clase, un momento no cambiarían todo. Henshaw no iba a respetarla de repente. Algunos estudiantes aún la verían como una forastera.
Pero esto no se trataba de ellos. Se trataba de cada estudiante que vendría después de ella, los que se sentarían en esa misma sala, enfrentarían los mismos desafíos, sentirían el mismo peso de las expectativas presionando sobre ellos. Hoy había abierto algo, había obligado a las personas a verla no como una anomalía, no como una excepción, sino como exactamente lo que era. Brillante, sin disculpas, inquebrantable, y eso importaba. Guardó su teléfono en el bolsillo, sus pasos más livianos que esta mañana. Porque el respeto no es algo que esperas, es algo que exiges. Y ella lo exigiría cada vez. Si alguna vez te has sentido subestimado, que esta sea tu recordatorio. Tu talento habla por sí mismo. No necesitas permiso para ser grandioso. Sigue empujando. Sigue demostrándoles que están equivocados. Si esta historia resonó contigo, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte para más historias que importan.